A ver, hermanos y hermanas, ya en un ratito ya vamos a ir empezando. Como dijimos, hoy vamos a estar leyendo en el libro de San Marcos, capítulo 5, a partir del versículo 1. San Marcos, capítulo 5, a partir del versículo 1. El título es El endemoniado de Gadareno. Como dijimos, hay un mensaje en el medio de la palabra y no es simplemente el hecho de que había una persona endemoniada y que fue libertada, sino que hay algo que Jesús, que el propio Dios nos quiere hablar. Así que bueno, hermanos y hermanas, si tienen su Biblia en sus manos, dijimos San Marcos, capítulo 5, a partir del versículo 1. En el nombre de Jesús. Bueno, ya vamos a ir a la palabra. Vamos a ir al mensaje. En nombre de Jesús. Voy a bajar la música como siempre. Bendiciones, hermana Mercedes. Interfiera. Siempre ella conectada, escuchando la palabra de Dios, recibiendo el mensaje. Amén, gloria a Dios. En el nombre de Jesús. Así es. Bueno, dijimos. San Marcos capítulo 5 a partir del versículo 1. Dice así la palabra de Dios. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él. Desmenuzados los grillos, y nadie lo podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios, diciendo: envíanos a los cerdos, para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar, y por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron, dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven que el que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal. Y tuvieron miedo y le contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntale cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Amén, gloria a Dios, en el nombre de Jesús. Una hermosa palabra que nos trae nuestro Señor Jesucristo. Bueno, como siempre, bendiciones a todos, bendiciones Ángel, un gusto tenerte con nosotros. Dice la palabra, ¿no? Bueno, es una palabra conocida, ¿no? Que había una persona endemoniada
que dice que el mismo relato, que no lo podían sostener ni siquiera con cadenas, no había quien pudiera dominarlo, tenía una gran fuerza, ¿no? Dice que le ataban con cadenas, rompía las cadenas, desmenuzaba los grillos, cosa que un hombre común, un hombre con una fuerza normal, es algo que no lo puede hacer. Dice que andaba desnudo, dando voces en los sepulcros, en los montes, andaba como una persona esquizofrénica. Suponemos que vería cosas, vivía atormentado, ¿no? No comería, no se alimentaría. Y bueno, lo que el diablo quiere es destruir esas personas, es matarlo. Ahora Jesús se le presenta, ¿no? Jesús cuando se presenta dice que, el relato mismo dice que Jesús decía, ¿no? Sal de este hombre espíritu inmundo, ¿no? Y dice que era que la persona con todos los espíritus inmundos viene a Jesús, se arrodilla delante de él y le ruega, ¿no? Que no lo atormente, ¿no? Primero lo reconoce como Dios. Dobla sus rodillas delante de él, ¿no? Reconociendo que él es el soberano sobre el universo. Cosa que los hombres, con su sabiduría, no suele hacerlo, no suele reconocer a Jesús. Y le cuesta, ¿no? Doblar las rodillas delante de él. Las personas comunes prefieren doblar la rodilla delante de un muñeco de yeso, o a veces delante de un artista o un futbolista, antes que doblar las rodillas delante de Jesús. Sin embargo, acá los demonios, los que rechazaron a Dios, los que se rebelaron contra él y todo, reconocían la autoridad de Jesús y doblaron sus rodillas delante de él. Bueno, acá Jesús le pregunta, ¿no? ¿Cómo se llama? A él le dice, se llama Legión porque somos muchos, le dice. Y después en el relato sigue diciendo, ¿no? Los demonios, los espíritus. Ya habla en plural y no habla solo en singular. Y le dicen los espíritus, bueno, que permitirnos ir a ese hato de cerdos, meternos en los cerdos, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el demonio cuando sale de una persona, inmediatamente busca otro cuerpo, que puede ser un animal o pueden ser otras personas. Eso tenemos que tener atención a eso, ¿no? Bueno, entonces dice que los espíritus le pidieron, todos los demonios, dice la palabra, le pidieron ir a los cerdos. Dice que eran como 2000 cerdos. Jesús le da la orden, le dice que sí, les da el permiso, da la orden para que salgan de este muchacho y se van a los cerdos. Cuando reciben los cerdos los demonios, dice que corren por un despeñadero, se tiran al mar y se ahogan, se mueren, ¿no? Entonces automáticamente los demonios volvieron a salir y buscaron otros cuerpos, que seguramente aquí habrán buscado los cuerpos de personas. Pero quiero que prestemos atención a esto, ¿no? Y dice así, ¿no? Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y verá el que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Dice que comentaban, ¿no? Fueron corriendo y le comentaban a las otras personas lo que había pasado. Apareció un tal Jesús, el que dice que es hijo de Dios, expulsó a los demonios, se fueron a los cerdos que nosotros mismos estábamos apacentando, 2000 cerdos teníamos. Y los cerdos cuando recibieron los demonios se suicidaron en masa, se murieron todos. Es más, tuvimos una gran pérdida económica. No era culpa nuestra, es culpa de Jesús. Porque eran los pastores, ¿no? Estaban a cargo de los cerdos, bueno, le iban a echar la culpa a ellos de lo que pasaron y les iban a cobrar a ellos que hayan perdido tanta cantidad de animales. Aunque, bueno, en ese tiempo la carne de cerdo estaba prohibida por la ley de Dios, ¿no? No se podía comer cerdo. Entonces ya había un pecado bastante grande. Y dice así, ¿no? Y le contaron lo que habían visto, cómo había acontecido al que había tenido los demonios y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Acá quiero que prestemos atención a esto, ¿no? ¿Qué pasa, no? Cuando tenemos un encuentro con Jesús. Nos hablan de Jesús, conocemos a Jesús. De una u otra manera llegamos a los pies de Jesús, llegamos a tener un encuentro con Jesús. Esto es yo, es usted, es la humanidad entera, ¿no? Todos alguna vez escucharon hablar de Jesús. ¿Qué pasa ahí? Dos cosas. O lo recibimos, lo amamos, lo queremos seguir, lo queremos servir, queremos escuchar su palabra, queremos recibir sus milagros. Y después está la otra parte,
que dicen, no quiero saber nada con Dios, andate de donde estoy yo, no quiero saber nada con vos, alejate de mí, alejate de mi familia, alejate de mis hijos, y echan a Jesús. ¿Qué fue lo que pasó acá? Dice, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Directamente le dijeron, vete de esta ciudad y no vuelvas nunca más. Y que en realidad es eso lo que pasa hoy con la humanidad. Uno puede ver el mundo como está, tan depravado, ¿no? Tan malo. Uno pensaba que por ahí con esto de la pandemia, qué sé yo, la gente se iba a calmar, iba a estar por ahí un poco mejor, bueno, iba a tener más amor con su familia, con sus seres queridos. Sin embargo, no, se pervirtieron completamente peor. El que era malo se expuso 10 veces más malo. No sé, el que tomaba un poco, bueno, ahora toma 10 veces más. El que hacía una fiesta cada tanto, ahora hace fiesta todos los días, todos los fines de semana, hasta día de semana. Escuchamos ahora por las calles, a veces son, no sé, es un martes a las 3 de la mañana y están con la música a todo volumen, cuando antes esas cosas no pasaban. O el que más o menos él tenía celo de su esposa, la maltrataba, ahora hasta le levanta la mano, le quiere pegarla. Es un caos, la verdad. Es como que se exacerbó la maldad. En lugar de uno meditar, de buscar de las cosas de Dios, de tener misericordia, tanta cantidad de personas que se murieron en este tiempo, y sin embargo, en vez de pensar en eso, en vez de meditar, nos volvimos, no digo yo, no digo los cristianos, pero el mundo se volvió cada vez peor. Es algo atroz, es algo triste, ¿no? Además, y vemos los gobiernos, ¿no? Las cosas que hacen, las leyes que sacan, que son contrarias a la voluntad de Dios, atrocidades como, bueno, la ley de aborto, ¿no? El asesinato de personas por nacer, que sería comparado peor que el genocidio nazi. Es algo atroz. Y lo que pasa es eso, ¿no? Tenemos un encuentro con Jesús, viene Jesús a nosotros y pasa eso, o lo recibimos, lo queremos seguir, lo queremos servir, o lo echamos de nosotros, en el nombre de Jesús. Y sigue diciendo, ¿no? Bueno, Jesús acepta lo que ellos le dicen, ¿no? Y entra en la barca, dice. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Amén, gloria a Dios. Acá tenemos un ejemplo completamente opuesto de lo que hicieron los demás. Esta persona estaba completamente endemoniada, tenía más de 2000 demonios en su cuerpo. Imagínense lo que era eso, le sacaban toda la energía, era prácticamente un zombie. Era un animal irracional, lo ataban con cadenas, rompía las cadenas, él, no sé, estaría adormecido, porque hasta la mente le habrán tomado los demonios, por cómo actuaba. Daba gritos, alaridos, que no son de una persona normal, porque ¿qué dice acá? Que cuando salieron los demonios, dice que era una persona en sus cabales, era una persona como usted y como yo. Entonces, toda la irracionalidad que tenía, que hoy por hoy lo llamamos esquizofrenia, mismo los adictos a las drogas, al alcohol, que actúan de esa manera, en realidad son los demonios que tienen, que actúan en la persona de esa manera. Entonces nosotros como hijos de Dios, como siervos de Dios, como seguidores de Jesucristo, tenemos que entender eso y orar de la misma manera que oraba Jesús para que se vayan esos demonios. Pero ahora esta persona, con todo ese problema que pasó, con todo ese mal, esa enfermedad, se libertó gracias a Jesús. Y dice que él le rogaba a Jesús para seguirlos. No, yo te quiero servir, yo quiero estar contigo. Vos me diste lo que nadie me dio. Él recibió ese milagro que todos esperamos. Sin embargo, Jesús le dice que no, ahora ve y anda y enseñá lo que yo hice. Predicá, da el testimonio. Y dice que él salió y empezó a predicar por todos lados lo que Jesús había hecho. Se convirtió en un siervo de Jesucristo. Y estoy seguro que hasta el día de su muerte
Él predicó cuán grandes cosas había hecho el Señor en su vida. Por eso es bueno nosotros cuando recibimos un milagro de Dios, cuando recibimos el favor de Dios, hacer lo mismo. Salir y enseñarle al mundo, Jesús hizo esto en mi vida, Jesús hizo esto en mi familia, Jesús hizo esto en un ser querido mío, en el nombre de Jesús, y no callarnos. Amén, gloria a Dios. Entonces, esto que está Jesús delante de nosotros, porque Dios envió a su Hijo al mundo, o lo recibimos o lo rechazamos. Y la palabra de Dios nos enseña eso, ¿no? En San Juan. Vamos a leer en San Juan capítulo 3, versículo 16 en adelante. Dice así la palabra de Dios: porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz, para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. Amén. Amén, gloria a Dios. Es maravillosa esta palabra, que es uno de los versículos más famosos que tenemos y que más predicamos. ¿Qué dice, no? Que Dios envió a su Hijo, a su único Hijo al mundo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y sigue diciendo, ¿no? Que Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de Él. Porque bueno, la gente suele decir, pero si Dios es bueno, ¿por qué creó el infierno? Y tantas cosas, ¿no? Bueno, la palabra de Dios dice que el infierno, el lago de fuego y azufre, fue preparado para Satanás y sus demonios, ¿no? Digamos, y son los ángeles que se rebelaron contra Dios. Ahora, como la gente al rechazar a Dios acepta a Satanás como su Dios, como su Señor, bueno, automáticamente, como el diablo se va para el infierno, el lago de fuego y azufre, los que sirven a Satanás, los que obedecen a Satanás en sus mandamientos, en su modo de ser, en su modo de vida, bueno, automáticamente se van con él, porque si su Dios se va al lago de fuego y azufre cuando sea condenado, mismo los que murieron en Satanás se van con él. Es así, no es que Dios hizo el infierno para los humanos, sino que lo hizo para Satanás y sus demonios. Pero bueno, acá nos da la llave para que seamos salvos, ¿no? Para que dejamos de servir a Satanás a través del pecado. Y dice que es Jesucristo, ¿no? Dice que Dios envió a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, dice, ¿no? Pero dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del único Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Acá es más o menos, esta palabra es ejemplificada en el caso anterior del endemoniado. El pueblo que estaba en tinieblas porque estaba en pecado y aparte fomentaba el pecado, ¿no? En esa época, bueno, hoy podemos decir, bueno, es alimento, Dios ya limpió todas las cosas, bueno, hoy por hoy no es eso, pero en ese momento regía todavía la ley de Moisés, entonces el comer carne de cerdo estaba prohibido porque era un animal inmundo. Y ahora, aún teniendo la prohibición de parte de Dios, ¿no? Tenían un hato con más de 2000 cerdos, ¿no? Y seguramente no sería el único.
Entonces, si tenían 2.000 cerdos era porque era negocio, ¿no? Y era negocio y la gente consumía eso. Es como hoy el tema del alcohol, de las drogas, las cosas que son ilícitas. Bueno, existe quien venda porque hay quien consuma. Bueno, en esa época era exactamente lo mismo con el tema de la carne de cerdo. Al estar en pecado, están en tinieblas. Y al llegar Jesús, les arruina el negocio. Y acá entendemos esto, ¿no? De la gente, ¿no? La gente que está en pecado, ¿en qué piensa? En las cosas materiales. No piensa en lo espiritual. Ahora nosotros los que estuvimos en pecado y dejamos el pecado y buscamos de las cosas de Dios, buscamos el favor de Dios, ¿en qué pensamos? En las cosas espirituales, en las cosas que son del espíritu. ¿Por qué? Porque sabemos que el día de mañana este cuerpo que es de carne, lo vamos a dejar acá en la tierra, se va a volver polvo, lo van a comer los gusanos, qué sé yo, no sabemos lo que va a pasar, bueno, no nos interesa. Pero la esencia del espíritu que Dios nos dio, el alma que Dios nos dio, se tiene que ir con nuestro Creador. Y nosotros tenemos esa esperanza. Sin embargo, la persona que vive en pecado solamente vive en lo de acá. Y se cree que lo de acá es todo. Y por eso es que la gente, el mayor interés que le da, pues lo vemos, ¿no? Es a la economía. Le da más atención a lo que es la economía que hasta la propia salud. ¿Por qué? Uno ve, bueno, ahora estamos en época de elecciones, ¿no? Y de lo que más se habla casi siempre cuando hay elecciones es el tema económico. No, porque esto aumenta todo, no, porque el otro no sé qué, no, que la inflación, no, que qué sé yo, que le falta trabajo, esto y lo otro. Y presidente tras presidente no solucionan nada. Pero a través de esos presidentes, esos legisladores que vienen, nos dictan leyes que afectan en lo espiritual. Como decimos, las leyes. Tuvimos la ley de aborto en plena pandemia, que afecta espiritualmente a toda la nación. Yo como hijo de Dios no puedo apoyar semejante atrocidad. Después de eso que tuvimos, bueno, las leyes estas que favorecen a la homosexualidad, esa estupidez del cupo trans, todas esas leyes que no tienen nada que ver con la economía, que la gente votó este presidente y los legisladores que tenemos hoy por un tema económico. Sin embargo, nos metieron leyes que pertenecen a las tinieblas, oscureciendo completamente a la nación. ¿Pero por qué? Porque, como decimos, la gente que no entiende de las cosas espirituales solamente ve lo que tiene delante de sus ojos y no analiza las cosas de manera espiritual como Dios quiere que las analicemos. Pero por eso, una vez que llega Jesús a nuestra vida, que lo conocemos, que lo escuchamos, que escuchamos hablar de Él, en el nombre de Jesús, tenemos que hacer como este endemoniado, ¿no? Que es feo, ¿no? Hubiera estado bueno que se les hubiera puesto un nombre, ¿no? Que yo no sé, Juancito. Bueno, Juancito de Gádara. No, pero quedó en el recuerdo como el endemoniado. Y supongo que después, porque esto, bueno, sabemos que la Biblia no se escribió en el momento que acontecía, no era como hoy por hoy las redes sociales. Bueno, en el momento que pasa, listo, ahí escribimos, sacamos la fotito y listo. No, estos se escribieron a veces hasta décadas después o cientos de años después, por el boca a boca, y bueno, y quedó todo ese tiempo el endemoniado, y quedó con ese nombre. Sin embargo, ese muchacho, ese hombre quizá, cuando fue libre, cuando fue sanado por Jesús, dice que él lo quiso seguir a Jesús. Y Jesús no se lo permitió porque era más importante que él diera el testimonio, que él contara y se mostrara en las regiones donde él lo conocían como el endemoniado, como el animal ese irracional, como esa persona fuera de sus cabales, que ahora habrá una persona en sus cabales, limpiado por la sangre de Cristo, el nombre de Jesús. Era más importante eso que del testimonio, que sea partícipe en el camino, en la obra de Jesús, que iba a ser muy corto, porque bueno, Jesús iba a predicar, sabemos que Jesús predicó solamente 3 años acá y después, bueno, fue sacrificado y después ascendió a los cielos. Entonces era más importante el trabajo que esa persona iba a hacer dando su testimonio que siguiendo a Jesús, siendo un discípulo de él. Así que esto también tiene que ver en que cada uno de nosotros
tiene su lugar en la obra de Dios. Uno, bueno, pueden enseñar la palabra, otros pueden enseñar a través de su modo de vida, otros a través de su testimonio de sanidad, del milagro que Dios hizo. Muchos estuvieron endemoniados, así como cuenta el relato bíblico. He conocido infinidades. He conocido personas que estaban ciegas y fueron abiertos sus ojos. He conocido personas con cáncer y fueron sanados, curados en el nombre de Jesús. Personas que tenían sus matrimonios destruidos, bueno, Dios los restauró. Bueno, conozco otro que Dios también le sacó lo que tenía y se lo dio a otro. Y gloria a Dios, está bien, en el nombre de Jesús, pero cada uno cuenta su testimonio de cómo Dios hizo y obró en su vida. Así que hermanos, hermanas, en el nombre de Jesús, este es el mensaje de hoy. No solo el tema del endemoniado y la liberación, sino lo importante es que si Jesús llega a nuestra vida, cómo lo recibimos o si lo rechazamos. En el nombre de Jesús, yo digo siempre, el mejor consejo es, bueno, recibamos a Cristo. Y estemos con Él, caminemos con Él, prediquemos a Él, en el nombre de Jesús, que es la mejor opción que podemos tener. En el nombre de Jesús. Así que hermanos, hermanas, bueno, este es el mensaje de hoy. Ahora vamos a estar orando. Queríamos contar algunos testimonios que tuvimos en el nombre de Jesús. ¿Lo tenés? Si no, yo leo acá uno que tengo. Sí, yo tengo uno acá. A ver. Acá. Mira. Bueno, este testimonio dice: buen día, grupo. Doy gracias a los pastores por la oración de mi hermana y de mi hija. Ayer le dieron el alta a mi hermana y a mi hija se le pasó el dolor. Igual se tiene que hacer algunos estudios, pero Dios sabrá curar cada órgano de su cuerpo. Amén, gloria a Dios, en el nombre de Jesús. Eran dos personas que estaban, una estuvo hasta internado y bueno, la otra se estaba haciendo estudios, pero con muchos dolores, y gracias a Dios, bueno, Dios escuchó las oraciones y fueron respondidas. Bueno, yo siempre digo, ¿no? Dice la palabra de Dios, ¿no? Que al que cree le seguirán estas señales. No es porque, bueno, uno es pastor, bueno, Dios lo va a escuchar más, el otro porque es profeta o porque es apóstol, Dios lo va a escuchar más. No, Dios escucha a quienes creen en Él. Y yo estoy seguro, ¿no? Que cuando usted pide oración, nos pide oración a nosotros, bueno, nosotros nos ponemos a orar, pero en ese momento que usted está pidiendo oración, Jesús ya está escuchando y ya le está respondiendo por esa petición que usted está haciendo. Entonces, en sí, al que está escuchando es a usted, es el deseo de su corazón. En el nombre de Jesús, no es porque nosotros seamos pastores, nos va a escuchar más a nosotros, sino que Él a cada ovejita, a cada hijo, escucha, en el nombre de Jesús. ¿Y teníamos otro también? Lo pongo acá. Este creo que estaba en audio, no sé si va a salir bien, pero bueno, esperemos que sí. Hola Gloria, buen día, bendiciones, ¿cómo andan? Te cuento que yo estoy mejor, de anoche sin dolor, sin molestia, así que las oraciones y el cambio de comida que estoy haciendo se ve que están haciendo su efecto, así que bueno, principalmente gracias a Dios que encaminó todo esto, porque la verdad que estaba desesperada, pero hoy me levanté de otra forma. Anoche no tuve dolor, una molestia apenas, pero no tomé nada, así que va todo un proceso para bien, gracias a Dios. Amén, amén, gloria a Dios. En el nombre de Jesús también, de una hermana nuestra que estaba pasando con unos dolores, pero que la hacían llorar. Los mensajes que nos mandaban llorando, pobrecita, de los dolores que sufría. Y sin embargo, bueno, también de la misma manera Dios escuchó sus oraciones y Dios respondió, y bueno, ya tuvimos la posibilidad de ir a visitarla, porque bueno, si bien no es cerca, pero no es lejos tampoco. Fuimos a la casa y estuvimos orando por ella, y bueno, y al otro día nos mandó ese mensaje. Así que bueno, una bendición. Y bueno, como siempre seguimos orando por todos. Cuando ustedes nos mandan, muchos nos mandan por privado, seguimos orando.
Así que bueno, vamos a estar orando ahora. No sé si tenemos alguno en especial o... ¿Alguno en especial? Bueno, por trabajo. Amén, gloria a Dios. En este último tiempo mucho Manuel Batista por trabajo. Bueno, muchos problemas de enfermedad, de salud y bueno, económicos también. Y algunos problemas familiares. Que bueno, como decimos, Dios va a estar escuchando todo y bueno, va a estar obrando según su voluntad. Ahí está. Amén, en nombre de Jesús. Bueno, vamos a orar por Elías Emanuel Batista para que pueda conseguir un trabajo y por Ángel y Ana por la familia. Amén, en el nombre de Jesús. Señor nuestro Dios y nuestro Padre, es en el nombre de Jesús que estamos una vez más ante tu santa y gloriosa presencia para alabarte, para bendecirte, para glorificarte, Señor. Padre Santo, te damos gracias, Señor, primeramente por el sacrificio de Jesús en la cruz, Padre Santo. Porque si no fuera por eso, Dios, ninguno, Dios de nosotros, Dios, podría tener acceso a la salvación, Padre. Porque en Cristo, Dios, son justificados nuestros pecados, Señor, son lavados, Señor, y purificados, Señor, nuestros errores. Te pedimos perdón, Padre Santo. Te pedimos ahora, oh Dios, que estés extendiendo tus manos de poder, Padre Santo. Que estés, oh Dios, atendiendo a las oraciones de tu pueblo, Padre Santo. Tú eres el que conoce, oh Dios, cada sufrimiento, Dios. Padre Santo, visita ahora cada casa, cada familia, Dios, cada hijo, Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, escucha ahora, oh Dios, el deseo de su corazón, Padre Santo. Escucha, oh Dios, esa oración, Padre Santo, ese clamor, oh Dios, que lloran, oh Dios, de día y de noche, Padre Santo. En el nombre de Jesús, suple, oh Dios, todas las necesidades, Padre. En el nombre de Jesús, si hay algún enfermo, Dios, que sea sanado, que sea curado, que sea libertado, Padre Santo. Si hay alguno, Dios, con problemas espirituales, Señor, como este relato de recién, Padre Santo, que seas tú, oh Dios, el que lo esté libertando, Padre Santo, rompiendo esas cadenas, esas ataduras del demonio, Padre Santo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Sea cortada toda maldición, toda traba, toda atadura, Padre, en el nombre de Jesús. Los que están, oh Dios, pasando con problemas matrimoniales, Padre Santo, y familiares, Padre Santo, que seas tú, oh Dios, consolando cada corazón, Padre Santo, quitando, oh Dios, toda diferencia, Padre Santo, que seas tú, oh Dios, el que esté obrando, Señor, en esa familia, Padre Santo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Padre Santo. Tú eres, oh Dios, el que hace, oh Dios, la obra, el que hace el milagro, Señor, el que acerca, oh Dios, los corazones, Padre Santo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Ten misericordia, oh Dios, de cada uno de nosotros, Padre Santo, y activa, Señor, tu obra, Padre. En el nombre de Jesús te pedimos, oh Dios, también, oh Dios, por los que están pasando problemas económicos, Señor, que seas tú, oh Dios, el que esté abriendo puertas, Padre Santo, el que esté proveyendo, Dios, un trabajo digno, Padre Santo, en el nombre de Jesús, bien remunerado, Padre Santo. Porque sabemos, oh Dios, que son tiempos difíciles, Señor, la economía está complicada, Padre Santo, pero sabemos que tú también, oh Dios, haces la diferencia, Dios, entre los que te sirven y los que no te sirven, Padre Santo, entre los que creen y los que no creen, Padre Santo. En el nombre de Jesús, escucha esas oraciones, Padre Santo, y responde ahora en el nombre de Jesús, Padre Santo. Te pedimos también, Señor, por el tema de las adicciones, Padre Santo, que seas tú, Dios, el que esté obrando, Padre Santo, limpiando, Señor, cada cuerpo, Señor, cada corazón, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Limpia, Señor, los organismos, Padre Santo, que seas tú pasando por las venas, Señor, por las arterias, Padre Santo, pasando por la mente, Padre Santo, limpiando, Señor, a cada hombre, a cada mujer, Señor, de esas adicciones, Padre Santo, que solo los llevan a la ruina, Padre Santo. Muchos hasta pierden la familia, Padre Santo, por los problemas de adicciones, Padre. Te pedimos, oh Dios, que seas tú, Dios, el que esté operando ahora, obrando, Padre Santo, para bien, oh Dios. En el nombre de Jesús te pedimos, Padre Santo, por el tema de inseguridad, Padre Santo. Acampa a tus ángeles, Señor, alrededor de cada uno de tus hijos, Señor, para guardar, para proteger, para cuidar, Padre Santo. Guarda a los niños, Padre Santo.
Guarda de todas las acechanzas del diablo, Padre Santo, guárdalos de las enfermedades, Padre Santo. En el nombre de Jesús, cuida sus mentes, Padre Santo. Que seas tú, oh Dios, el que lo esté educando, Padre Santo, fortaleciendo, Señor, criándolos, Padre. En el nombre de Jesús. Y te pedimos, Padre Santo, por nuestra nación argentina, Señor, que seas tú, oh Dios, el que esté obrando, Señor, a favor de esta nación, Padre Santo. De esta tierra tan rica, Señor, tan próspera, Padre Santo. Que sin embargo, Dios, parece, Dios, que estamos, Dios, como el pueblo de Israel en el desierto, Señor, dando vueltas en círculo, Padre Santo, y nunca, oh Dios, llegamos a la tierra prometida, Señor, aún teniéndolo delante de nuestras narices, Padre Santo. Que seas tú, oh Dios, el que nos esté guiando, Padre Santo, para que realmente podamos, oh Dios, disfrutar de todos los bienes, Señor, de esta tierra, Señor, que tú nos has dado. Te agradecemos, Padre Santo, te bendecimos, te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén y gracias a Dios. Amén, gracias a Dios. Amén, en el nombre de Jesús. Bueno, hermanos, hermanas, nos estaremos viendo el día de mañana, si Dios quiere. Así que bueno, un saludo para todos los que se conectaron y bueno, los que van a ver después el video también. Así que bueno, no sé si hay algo más para agregar. No, solamente recordarles que mañana nos encontramos a la misma hora, a las 19 horas nuevamente, con otra vez un mensaje de fe, un mensaje de esperanza, una enseñanza de la palabra de Dios para alimentarnos espiritualmente. Amén, hermanos, nos estaremos viendo mañana. En nombre de Jesús.